El presidente turco Recep Tayyip Erdogan quiere que los barcos cargados de grano ruso y ucraniano sigan circulando por el Bósforo. Erdogan hablará en los próximos días con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para intentar reactivar el acuerdo de exportación de grano que Rusia ha suspendido tras el ataque a su flota el sábado en Sebastopol. Moscú afirma que se llevó a cabo desde el corredor de cereales. Ucrania y la ONU lo niegan. La mediación de Erdogan fue clave para la obtención de este acuerdo humanitario que desbloqueó las exportaciones de grano ucraniano el pasado 22 de julio. Las operaciones se interrumpieron cuando comenzó la guerra el 24 de febrero. Gracias al acuerdo, Rusia y Ucrania han exportado cerca de 10 millones de toneladas de grano, aliviando la crisis alimentaria de muchos países desfavorecidos y consiguiendo una importante bajada de precios en todo el mundo. Según la ONU, en solo 3 meses, el acuerdo, ahora en peligro, ha podido evitar que más de 100 millones de personas cayeran en la hambruna. Tenemos para este tema al embajador Mariano Causino, experto en relaciones internacionales y fue embajador de Argentina en Israel. Bienvenido como siempre, es un honor tenerlo en el programa. No, gracias a ustedes, un gusto, gracias. Embajador, bueno, hoy hubo elecciones en Israel. ¿Cómo vamos a comenzar por esto? ¿Cómo la ve? Bueno, es la quinta elección en un periodo de unos 3 años, porque se han producido una serie de gobiernos muy débiles y han tenido que ir nuevamente a una elección. Ustedes saben que es un sistema parlamentario, hay 120 diputados, requiere tener 61 para formar una coalición y todos los indicadores de los resultados de últimas horas están diciendo que la coalición liderada por Benjamín Netanyahu, que fue primer ministro durante 14 años no consecutivos, pero es quien más tiempo ha gobernado Israel, incluso más que el fundador del Estado, que David Ben Gurión, estaría en condiciones de poder volver al poder. No está confirmado porque depende de que algunos partidos menores o incluso una agrupación árabe consiga pasar el mínimo umbral para entrar al reparto de bancas de representantes y eso podría complicar un poco la situación, pero si no sucediera esa situación, podría obtener 61 o hasta 62 bancas y eso podría abrir las puertas a un nuevo gobierno. Interesante. Por ahí tenemos a un amigo, Lior Hayat. Sí. Lo cierto es que en Israel hay una enorme presencia de la derecha, ¿no? Del centro hacia la derecha en realidad hay casi, yo diría, aproximadamente 80 representantes sobre 120 miembros de la Knesset. Lo que pasa es que el eje de la política israelí es los que quieren y los que no quieren a Netanyahu. No hay una división izquierda o derecha, sino sobre la figura tan polémica de Netanyahu. Hablando de Rusia, hablando de este bloqueo, ¿a qué está jugando la dirigencia rusa encabezada por Vladimir Putin? ¿A torcerle el brazo a Occidente a través de la alimentación y del invierno que viene? Bueno, es difícil Con saber. el gas y el... Claro, es difícil saber porque el gobierno ruso es un gobierno hermético, muy concentrado el poder en una persona y con dificultades para realmente penetrar realmente qué es lo que quieren. De hecho, la mayoría de los analistas sostenían que no iba a haber una invasión el 24 de febrero, finalmente se produjo, lo hemos hablado aquí, usted le acertó, yo no, yo y la mayoría de los analistas pensamos que no iba a haber, porque realmente para la racionalidad rusa no le convenía hacer lo que hizo, fue evidentemente un error esta operación. Ahora, hay varias paradojas, por ejemplo, en materia militar a Rusia le fue mucho peor de lo que se esperaba, en materia económica tal vez le fue menos mal de lo que se esperaba, porque el rublo cayó muchísimo, pero después se recuperó. Rusia ha reorientado sus prioridades estratégicas a China, ha insistido en esa política, que es una política a la larga muy contraria a los intereses de Occidente, como usted puede imaginar, que esta situación de una Rusia muy complicada y muy debilitada favorece lamentablemente a China, que es el verdadero adversario de Occidente. De Occidente. Ahora bien, esto se ha ido complicando con la participación de Irán a través de los drones kamikaze, el tema de los servicios de agua y electricidad que se han ido restableciendo producto de esos drones. ¿Cómo ve esta internacionalización de un país tan peligroso para Israel inclusive como es la teocracia iraní? Bueno, Irán a su vez es un país muy importante, al igual que por supuesto que Rusia o que Turquía. Primero son países que son herederos de un imperio. Fueron imperios. Claro, Irán es heredero de una cultura milenaria, es heredero del imperio persa, una cultura de 2500 años, y es una sociedad muy sofisticada, en la cual conviven distintos sectores de poder y distintas ideologías incluso. Hay sectores más reformistas,
sectores más conservadores. Hay una serie de protestas muy grandes que han habido. Ha habido la muerte de una mujer a la que conmovió a la opinión pública mundial, y hay protestas permanentemente. El régimen es muy antipopular, muy impopular, pero es un régimen que está dispuesto a todo con tal de sobrevivir. Es un régimen que impulsa una arma atómica, que si lograra conseguir un armamento nuclear, desataría una carrera de proliferación en la región, pondría en entredicho la paz en la región y aumentaría el nivel de tensión en esa región que es la más caliente del mundo. Tiene una política totalmente antinorteamericana, antioccidental y que promueve la destrucción de Israel. Y en última instancia podría comprometer la seguridad y la estabilidad de la propia existencia de Israel, porque hasta el día de hoy Israel es el único país con ese armamento en la región. Si perdiera ese monopolio, eso pondría realmente en jaque su seguridad y comprometería a la dirigencia de este país, de los Estados Unidos, por la influencia de Israel en Washington, de modo tal que generaría un conflicto de escala global. Global. Ahora bien, hablando de escala global, la guerra de Rusia contra Ucrania parece empantanada. Sí. ¿Cree que, jugando con el factor del invierno y de la posible hambruna, etcétera, pudiera utilizar las armas tácticas nucleares como ha estado amenazando hasta ahora, y esto cambiaría la dinámica del conflicto? Bueno, obviamente si el conflicto pasara a ser un conflicto con alguna intervención de algún arma nuclear, ya estaríamos hablando de una situación extremadamente peligrosa, ¿no? Se cumplieron ahora 60 años de la crisis de los misiles, el momento tal vez más riesgoso de la Guerra Fría, junto a otro que hubo a principios de los años 80. Pero ahí, ¿qué lección se puede obtener de la crisis de los misiles? Que realmente cuando los gobiernos actúan con la autorrestricción, se evita esa situación. La verdad es que acá simultáneamente hay varias cosas. Hay un conflicto que es casi una guerra civil en el Donbass, donde lucha Rusia contra el gobierno ucraniano con una población étnicamente rusa, un conflicto entre las grandes potencias, entre la OTAN y Estados Unidos, y eventualmente un conflicto nuclear. Tiene que volver al programa. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Regresamos de inmediato.